Buen día, hoy vamos a meditar Hebreos capítulo 11 versículos 1 al 12. El capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de fe por excelencia. ¿Quién no ha escuchado el famoso versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreos hay un elemento que está considerado como esencial a la vida cristiana, y eso es la fe. ¿Y qué es la fe? Algunos piensan que la fe es pensar de forma positiva, o que la fe es esperar lo mejor esperando que todo salga bien. Pero la fe no es un sentimiento de optimismo, ni tampoco es visualizar lo que uno desea y se autoconvence de que lo va a tener, como algunos lo enseñan. Y tampoco es un asentimiento intelectual a determinadas creencias. O sea, no es decir, sí, yo creo en Dios, ¿no? Más bien, la fe que habla el autor de Hebreos tiene una profunda relación con la esperanza, la obediencia y la perseverancia. La fe que honra a Dios es la que confía en sus palabras y vive en obediencia en el presente, esperando que cumpla sus promesas. Es así que la fe tiene que ver con las cosas futuras, ¿no? Las que se esperan, y las invisibles, las que no se ven. Esta fe se fundamenta teniendo como base la existencia de Dios como creador de todo lo que existe. Por eso, dice el versículo 2, por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si Dios tiene el control de la naturaleza y la historia, del pasado y del presente, entonces toda generación de creyentes puede confiar en sus promesas sobre el futuro, y no importa el precio que eso pueda significarles. El que de verdad cree que Dios existe, su vida va a dar testimonio de esa fe a través de sus actos. Como Abel va a ofrecer sacrificios agradables a Dios, como Enoc va a caminar con Dios, como Noé va a creer en las advertencias de Dios, aunque nunca vio la lluvia, ¿no? Y como Abraham va a obedecer al llamado de Dios de salir de su comodidad para ir al lugar que Dios tenía preparado, aunque no tenía ni la menor idea de lo que le esperaba. Y al tenerle fe, recibió la recompensa de tener una numerosa descendencia, tal como Dios le había prometido. Entonces, tener fe significa confiar en la fidelidad de Dios, no para hacer las cosas que yo deseo, sino para cumplir con las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos hace tanto énfasis en la fe? Es porque en la época en la que escribió esta carta, los cristianos judíos sufrían de una intensa persecución social y física, tanto de parte de los judíos como de los romanos. Cristo no había regresado para establecer su reino, y la gente necesitaba que se le asegurara que el cristianismo era verdadero y que Jesucristo era sin lugar a dudas el Mesías. Por eso una y otra vez recalca quién es y qué hizo Cristo. Y en este capítulo los está animando a permanecer en la fe como lo hicieron sus antepasados, a pesar de la dificultad, a pesar de la persecución. Ahora, esto trayendo a nuestra realidad hoy, cuando la suba del dólar pareciera no tener límites y la inflación se dispara como un cohete, cuando el panorama del futuro es tan oscuro e incierto y no vemos ninguna esperanza en quienes nos gobiernan, ¿cómo debería el cristiano dar testimonio de su fe? Les dejo que piensen en esta pregunta y cierro con esta ilustración. Hubo un incendio en un edificio y un niño quedó atrapado en la habitación del segundo piso.
y la escalera estaba llena de llamas y humo y no había salida sino por la ventana. El papá, que ya había salido a la calle con el resto de la familia, le empezó a gritar: «Hijo, sal por la ventana y saltá, que te voy a recibir en mis brazos». El niño salió a gatas por la ventana, pero allí quedó agarrado, ¿no?, de la puerta porque tenía miedo. Era de noche y con el humo no veía nada. Y el papá le seguía gritando: «Suéltate, déjate caer, yo te voy a recibir». Y el niño respondía: «Pero papá, no puedo verte». Y el papá respondió: «Pero hijo, la única cosa que importa aquí es que yo sí te puedo ver». ¿Dónde está depositada mi fe? ¿En que yo lo vea a Él o que Él me vea a mí? Pensemos en esta pregunta hoy. Que el Señor les bendiga.